¿Qué onda, banda? Bienvenidos de nuevo. Seguimos con el resumen de esta historia, y la neta se está poniendo cada vez más intensa. Vámonos directo con lo que sigue. Mientras Milim lidiaba con sus informes, Rimuru decidió prudentemente cerrar el chiringuito en el laberinto. Dejar los avatares en Autofarm era un suicidio de manual. Milim regresaría, vería cuánto habían subido de nivel y descubriría el engaño al instante gracias a su sexto sentido. No quería jugar con fuego, así que cambió el chip hacia asuntos estatales mucho más terrenales, pero terriblemente importantes. Y había tela que cortar. El tema más candente sobre la mesa era el marco jurídico para operar con las naciones occidentales. De hecho, Rimuru, como señor de los demonios y jefe de la Federación de Jura Tempest, ostentaba el poder absoluto. Controlaba los tribunales, la legislación y la administración, siendo un dictador de facto en toda regla. Sobre el papel era una federación, pero en la práctica, un despotismo puro. Por supuesto, el joven delegaba facultades activamente, Rigurd gestionaba los asuntos internos y Benimaru comandaba el ejército, pero las decisiones clave seguían requiriendo la firma del Slime. Para aligerar el sistema, Rigurd estaba estudiando a fondo la teoría de la separación de poderes en tres ramas. Los antiguos ancianos goblins, Rugor, Regord y Rogor, ya encabezaban los sistemas judicial, legislativo y ejecutivo, respectivamente. Pero ahí es donde Tempest chocó contra un muro. Las fronteras entre las leyes y su ejecución resultaban tan borrosas que a Rimuru le estallaba la cabeza. Decidieron dividir la rama legislativa en dos cámaras, la alta, cuyos miembros eran nombrados personalmente por Rimuru de por vida, y la baja, donde los diputados eran elegidos por el pueblo. Pero las elecciones para los monstruos eran algo nuevo, así que tenían que tantear el sistema mediante ensayo y error. Con la administración tampoco era fácil. Rimuru quería construir un aparato burocrático sólido, al estilo japonés, para que incluso con un cambio en la cúpula, los ministerios funcionaran como un reloj. Para estos puestos, el joven promocionaba a los ancianos de diversas razas de Azora, con la esperanza de llegar en el futuro a una meritocracia donde todos se sintieran un solo pueblo de Tempest. Y aquí surgió el principal bug del sistema. Para que se den una idea, todo el potencial intelectual del país estaba concentrado en las razas históricamente débiles, mientras que los monstruos fuertes y belicosos simplemente no sabían trabajar con papeles. Dejar a los cachas sin derecho a voto en la administración garantizaba una rebelión en el futuro. Las razas fuertes se conformaban por ahora con puestos militares, pero su descontento ya asomaba en el horizonte. Y eso que las tareas de los funcionarios eran titánicas. Gestionar el presupuesto, repartir tierras y ocuparse de la zonificación de las ciudades. Todo esto lo manejaba Mjolnir, pero un solo hombre no podía seguir físicamente los flujos financieros que inundaban Tempest. El sistema judicial añadía más dolores de cabeza. Los jueces debían ser imparciales y juzgar estrictamente según la letra de la ley, y no por conceptos, algo terriblemente difícil para los monstruos. Rugor, nombrado juez principal, era un estratega brillante y un tipo honestísimo, pero en términos de fuerza física no le llegaba ni a los talones a un teniente del ejército. En el mundo de los monstruos, donde un acusado ofendido de Rangua podía aplastar al juez contra la pared de un salto, esto era una catástrofe. Robert, que encabezaba el poder ejecutivo, podría defenderse en una pelea contra un capitán, pero trasladarlo a los tribunales ahora era imposible. Para colmo, Rimuru planeaba crear una fiscalía. Gopta y su servicio secreto atrapaban a los criminales comunes, pero no podían controlar a los funcionarios ni a los magos fuertes que estaban de visita. De hecho, tras el festival de la fundación, una multitud de luchadores violentos de Rangua llegó a la ciudad, y no siempre querían pelear solo dentro del laberinto. Rigurd admitía sinceramente que la seguridad se tambaleaba por todas partes. Y todavía faltaba encontrar un representante competente para el Consejo de Occidente. La escasez de personal asfixiaba a Tempest y, para no volverse loco con reformas interminables, Rimuru decidió tomarse un respiro y salir con una inspección a las obras. Su primer destino fue el antiguo cuerpo de bestias de Eurasania, donde Held estaba levantando la nueva capital a toda máquina. La escala de la construcción dejaba boquiabierto a cualquiera.
Los cimientos ya estaban hincados en la roca madre y las paredes se moldeaban con hormigón reforzado mágicamente sobre una estructura de acero. De hecho, esta piedra fortificada con maná poseía una propiedad genial: irradiaba una onda especial que bloqueaba cualquier magia débil. Por eso no se podía transportar con hechizos de levitación, lo que complicaba la obra, pero el palacio torre resultante se volvía absolutamente invulnerable a ataques mágicos tanto desde fuera como desde dentro. Por todas partes yacían, en filas ordenadas, bloques gigantescos de roca mágica pulida, cientos de veces más resistente que el hormigón común. En el centro se alzaba una columna central ciclópea que se perdía en los cielos, sobre la cual se montaban las paredes exteriores mediante cables. Ante esta construcción titánica, los trabajadores parecían hormigas diminutas. Al ver a su señor, Hel corrió hacia él, cansado pero satisfecho. «Oh, bienvenido, señor Rimuru. Muchas gracias por encontrar tiempo para venir». El uso de la transferencia espacial permitió a Rimuru llegar a la obra instantáneamente, pero Hel detectó su presencia al momento. Afortunadamente, el ambiente en el lugar era sumamente positivo, el gigante reía a carcajadas y los trabajadores realizaban sus tareas con evidente entusiasmo. Para que se den una idea, este ritmo frenético de construcción no se debía solo a la fuerza bruta, sino a la diplomacia inteligente de Hel. Tras su conversación anterior con el Slime, Hel se reunió personalmente con los prisioneros maginos de Clayman para escuchar sus miedos. Como resultó, los pobres temían que, una vez terminada la obra del siglo, Rimuru los eliminara a todos. Hel no se puso en modo supervisor tiránico, sino que simplemente les contó la historia de los orcos. Como Rimuru derrotó al Lord Orco y, en lugar de un genocidio, le dio a su pueblo hambriento un hogar y trabajo. Los altos orcos en la obra confirmaron cada palabra al unísono. Cuando algunos maginos empezaron a refunfuñar diciendo que Rimuru era demasiado blando, Hel respondió con una sonrisa: «Si ni siquiera pueden ganarme a mí en combate, ¿cómo pretenden desafiar al Señor de los Demonios?». Con eso, se acabaron las preguntas. Ahora, una vez por semana, Hel organizaba un festín para los antiguos prisioneros con alcohol y comida deliciosa. Los maginos quedaron tan impresionados con su masculinidad que empezaron a trabajar por 10. Rimuru, al ver esto, no salía de su asombro. Sin maquinaria pesada, tirando solo de fuerza manual, movían bloques de varias toneladas de piedra mágica que un humano normal ni siquiera habría podido desplazar. Para los constructores voladores, la altura no era problema, así que las reglas de seguridad humanas estándar simplemente no aplicaban aquí. De hecho, Tempest dirigía actualmente la construcción en 4 frentes, convirtiendo a sus tropas de ingenieros en una élite. Duargon, la arteria principal estaba lista, las posadas construidas y los caminos ampliados para la futura línea del tren mágico. Allí se contrataba aventureros para trabajos parciales. Inglesia, situación similar. Los rieles se colocaban activamente y el final de las obras estaba cerca. Eurasania, aquí se ampliaba la carretera, preservando cuidadosamente el ecosistema local, mientras que los árboles talados se destinaban inmediatamente a la edificación de la nueva capital. Talión, el tramo más difícil. Había que abrirse paso a través de un bosque denso. Allí trabajaban los altos orcos, que almacenaban los troncos directamente en sus estómagos almacén para facilitar la logística. Después de Eurasania, planeaban trasladar allí fuerzas adicionales. Algunos paranoicos en el gobierno refunfuñaban diciendo que construir el tren hasta Duargon era peligroso. Según ellos, el Imperio Oriental olería el tren mágico, robaría los planos y usaría los rieles para una invasión relámpago. Sugirieron a Rimuru convertir el centro de transporte sobre el río Ameld en una poderosa fortaleza militar. El joven lo pensó y mandó a esos estrategas al diablo. ¿Qué sentido tenía entrar en pánico antes de tiempo y gastar mano de obra en tareas de baja prioridad? Si el Imperio se metía, Tempest simplemente los aplastaría con gusto en un par de minutos. Rimuru consideraba que el activo más valioso eran las personas, no los rieles. Si los trabajadores estaban a salvo, siempre se podían volver a colocar nuevas vías. El siguiente punto de inspección fue el reino de Farmus, el antiguo Farmus. Como resultó, la reina Jones se había tomado el proyecto del tren mágico incluso con más ganas que el propio Rimuru. Para que se den una idea, su motivación era simple:
el comercio de grano generaba toneladas de oro, y en caso de hambruna, el país podía comprar comida a sus vecinos fácilmente, por lo que la logística era la prioridad número 1. Jon presentó a Rimuru a Rommel, aquel mago de su antiguo grupo de aventureros que ahora dirigía la topografía en el terreno. Rommel desplegó con temor y respeto un mapa secreto de las carreteras ante el Slime. Rimuru recorrió personalmente la ruta y puso a prueba la solidez del trabajo. Encontró un par de errores y obligó a los equipos a revisar sus tramos. Fue un acto de amor duro. El joven quería que los ingenieros locales aprendieran de sus errores y crecieran profesionalmente, en lugar de depender estúpidamente de la potencia de cálculo de Rapael. Pronto planearon pedir a Kaijin generadores de barreras mágicas automáticos, que funcionarían con maná atmosférico y servirían como excelentes luminarias y protección en las carreteras. Por la noche, durante el banquete, un Jon ebrio empezó a envidiar a Rimuru, diciendo que él se paseaba donde quería completamente solo. Rimuru llamó desde las sombras a Ranga, lo cual asustó bastante al rey. En ese momento intervino el joven Edgar, hijo del ejecutado rey Edmaris. El chico resultó ser inteligente y comenzó a reprender a Jon por no comportarse como correspondía a un gobernante. El propio Jon todavía se sentía un usurpador y quería hacer a Edgar príncipe heredero, pero el chico se negó en redondo, declarando que el trono debía heredarlo el futuro hijo de Jon Minjurran. Rimuru casi deja caer el hueso de Ranga de la impresión ante tal noticia. Minjurran embarazada. El joven se preocupó por si ella se debilitaría, como sucede a veces con los maginos fuertes durante el parto, pero la reina lo tranquilizó. Ella originalmente era humana, así que toda su magia y conocimientos permanecerían con ella. Se supo también que Grucius seguía en estado de knockout profundo por la noticia. El chico no había superado la friendzone. En fin, los asuntos en el reino iban de maravilla. El viejo zorro Rasen, a quien Diablo tenía atado firmemente mediante el contrato de la habilidad Tentador, volaba por todo el país quemando con mano de hierro cualquier brote de rebelión. A ojos de los ciudadanos comunes, Edmaris y Rasen siempre habían sido héroes, y Rimuru entendía, la historia la escriben los vencedores. Si Tempest hubiera perdido, ahora sería visto como el líder de la horda demoníaca que destruyó el mundo. Pero Diablo reescribió la narrativa perfectamente, haciendo de los monstruos los mejores amigos de Farmos. Al volver a casa tras la inspección, Rimuru fue interceptado inmediatamente por Veldora y Ramiris. Ese par brillaba de orgullo y lo arrastraron a mostrarle los resultados de su trabajo secreto. Para que se den una idea, en Tempest había 2 tipos de laboratorios. Los primeros, las fraguas abiertas de Kurobe y Garm, que servían para el marketing y la creación de ropa y armas de marca. Los segundos, centros de I+D estrictamente clasificados. El centro científico principal se ubicaba en el lugar más seguro, en los pisos 95 y 100 del laberinto. Allí, Rimuru logró reunir a los mejores científicos del mundo, creando una mezcla loca de 3 direcciones completamente distintas. 1. Alquimistas de Dwargon, expertos en ingeniería de espíritus. En este mundo, toda la ciencia se basaba en 5 elementos básicos: tierra, agua, fuego, aire, viento, y 3 superiores: luz, oscuridad, tiempo. Los enanos sabían cómo someter estos fenómenos naturales a través de la tecnología. 2. Magos de Talión. Especialistas en la ciencia oculta, cuyas bases fueron sentadas por la madre de la emperatriz Elmesia. Abordaban la cuestión desde el lado filosófico, cambiando las leyes de la naturaleza mediante la magia superior de los elementos. A Diablo estas teorías le habrían encantado. 3. Vampiros de Lubelios, seres inmortales superpoderosos de nivel desastre, a quienes Rimuru alojó por acuerdo con Lúmenes. Estos raritos sufrían de aburrimiento, trataban con arrogancia a las dríadas para pedirles té y exigían masajes, pero su ciencia era única. Estudiaban la ingeniería física, es decir, las leyes de la física pura de la Tierra, excluyendo totalmente la magia de las ecuaciones. Para Lúmenes esto era un juego vacío, pero Rimuru entendía que sus colosales archivos de datos físicos ayudarían a Tempest a dar un salto tecnológico increíble. Para la seguridad, todos los científicos llevaban brazaletes especiales de Ramiris.
Estos otorgaban resurrección infinita en caso de una explosión accidental, y también funcionaban como radio y teletransportador, pero estrictamente entre el laboratorio y la superficie. Salir a otros pisos. Del laberinto sin el conocimiento de las dríadas y personalmente de Treynos era físicamente imposible, así que cualquier espionaje era cortado de raíz. Incluso si los vampiros hubieran pensado en abrirse paso por la fuerza por la ruta estándar, habrían quedado atrapados inevitablemente en las trampas bajo la vigilancia de la guardia. Medidas de seguridad tan draconianas se impusieron debido a la amenaza de los ángeles, quienes, según el lore de este mundo, descendían regularmente de los cielos para destruir civilizaciones demasiado desarrolladas. Pero el laberinto de Ramírez era el búnker ideal. Si los ángeles hubieran irrumpido, Ramírez podría haber barajado los pisos en un segundo, escondiendo el nivel 95 en el lugar del 99. Sin embargo, el viejo laboratorio en la cueva sellada tuvo que ser cerrado. Debido al cultivo constante de hierba y pocute, la concentración de maná en el suelo cayó y la productividad comenzó a bajar. A Gavila lo trasladaron al piso 100, y las nuevas plantaciones de hierba medicinal se establecieron en el piso 93. Entre los campos de flores de Ramírez, donde el nivel extremo de magia provocaba una mutación acelerada de las malezas. La cueva liberada se entregó a necesidades militares. A través de un túnel ampliado en la montaña, ahora se alojaban allí wyverns. Toda la ciencia superior de Tempest se movió finalmente bajo tierra. Fue hacia este objeto a gran escala en el piso 95 a donde me arrastró el dulce par. El hecho de que no me llevaran a sus habitaciones privadas me dio una pista. Estábamos ante el resultado de una poderosa colaboración de todas las mentes locales. El trabajo en la muestra de prueba estaba en pleno apogeo, las investigaciones servían, y los chicos me juraron que terminarían todo antes del lanzamiento oficial de nuestra línea ferroviaria. Hacía bastante tiempo que no bajaba al nivel 95, y en ese tiempo se había convertido en una especie de metrópolis forestal. Justo en medio de un parque perfectamente cuidado se extendía una ciudad sumergida en el verde. La velocidad con la que habían levantado todo eso era realmente asombrosa. Estoy seguro de que los elfos con su estética metieron mano ahí, y los Treant seguramente ayudaron. En resumen, el espacio quedó de maravilla. Los aventureros normales, como es lógico, no podían entrar aquí, a menos que fueran lo suficientemente rudos para abrirse paso a través de todo el laberinto por el camino clásico. Yo mismo visitaba a menudo el club elfo cerrado local en mi tiempo libre, pero casi nunca venía de día, así que ni siquiera sospechaba lo genial que había cambiado todo. Dejé el desarrollo de este piso enteramente en manos de Veldora y Ramírez, y debo admitir que su trabajo me gustó. Un excelente contraste con el resto de los pisos. En algún momento sin falta sacaré tiempo para una visita completa. Con estos pensamientos, caminé detrás de ellos hacia el moderno cuerpo de investigación de hormigón armado, que resaltaba bruscamente contra el fondo del parque en el centro de la ciudad. Cerca se encontraba otro edificio masivo, un bloque del cual fue destinado a dormitorio para los científicos visitantes. En su momento supervisé personalmente la construcción de este cuerpo, pero ahora, por alguna razón, parecía haber sobrevivido a un par de siglos y haberse cubierto de una textura natural. Se veía increíblemente auténtico y atmosférico, realmente me gustó. No está nada mal. Me gusta como el edificio está literalmente sumergido entre los árboles. ¿Verdad? Veldora brillaba de orgullo como un niño que acaba de terminar de construir una cabaña secreta en un árbol. Cualquier laboratorio decente debería verse como si en él escondieran tesoros de dragón llenos de secretos. Ahora, ve a saber quién o qué llenó su cabeza con esquemas tan extraños sobre cómo funciona el mundo. Por cierto, todos los chicos de adentro se llevan tan bien ahora que hay conversaciones sobre crear una verdadera sociedad secreta. Guiñó Ramírez. ¿Sociedad secreta? ¿Qué hacen ahí en su tiempo libre? Jijiji. Rimuru, tú mismo fuiste el primero en filtrar al público todos sus desarrollos secretos, ¿recuerdas? Eso les quitó la diversión a todos los que querían robar datos ajenos a escondidas y hacerlos pasar por propios. Y es verdad, eso pasó. Siempre hubo suficientes barreras entre países, y los científicos mundiales siempre se peleaban por ambiciones. La mayoría de los investigadores,
temiendo por los intereses de su patria, escondían tecnologías hasta el final mientras intentaban extraer información de la competencia. Consideré que eso no era productivo en absoluto y simplemente puse sobre la mesa todo lo que sabíamos. Para Rafael, la palabra clasificado no tenía sentido de todos modos. Para que se den una idea, recopilé todo ese conocimiento secreto, lo transformé en instrucciones lo más simples y comprensibles posibles y repartí copias, gastando un montón de papel de calidad que Youki consiguió para mí. Fue costoso, pero el objetivo justificaba los medios. Necesitaba desesperadamente llevar la documentación en papel normal de fibra vegetal, no en pergamino. El papel de Youki, al parecer, provenía del Imperio y, en calidad, casi no era inferior al de mi tierra. El hecho de que lo repartiera por completo demostró claramente a todos nuestra sincera devoción por la ciencia. Y saben, funcionó. Desde entonces, los científicos empezaron a comportarse entre ellos con mucha más sinceridad. La sed de conocimiento finalmente venció a los juegos de espionaje y los impulsó a la cooperación. Bueno, sí, simplemente digitalicé toda la información secreta y la convertí en manuales abiertos para que cualquiera pudiera curiosear. Hubo quejas, claro, no sin eso, pero ¿qué empujón le dio eso al progreso tecnológico? Vaya que sí, Rimuru. Cuando soltaste todo eso, los científicos se sentaron en una enorme mesa común, lloraron un poco en el hombro del otro y, sobre esa base, se hicieron amigos al instante. Confirmó Ramírez. Como dijo la pequeña, en cuanto la gente se olvidó de ocultar datos y empezó a trabajar junta, surgió entre ellos una solidaridad extraña pero poderosa. Hacía tiempo que ya no miraban sus reinos de origen con interés. Incluso trataban ahora a los vampiros superiores como iguales y hermanos, dándoles palmaditas irónicas en el hombro. Observar este desfile de amistad entre naciones era sumamente agradable. Todo esto, por supuesto, está muy bien, pero lo que pasó después. Los científicos formaron su propia pandilla cerrada liderada por Beldora y Ramírez, y al final esta comuna se convirtió en un grupo claramente organizado. Resultó ser una especie de ecosistema místico donde cada maníaco de la ciencia podía realizar sus proyectos locos todo lo que quisiera. En resumen, un sindicato malvado de cómics de supervillanos. Ramírez, que disfrutaba de todo este movimiento, trabajaba con ellos como mascota oficial y animadora principal. Beldora, por su parte, ocupó el sólido puesto de jefe de la mafia. Al principio, por supuesto, me quejé mentalmente, maldita sea, bastó con mirar hacia otro lado un segundo y volvieron a construir una organización criminal. Pero, por otro lado, si hubiera estado constantemente dando vueltas por ahí, probablemente habríamos creado esta base de villanos aún más rápido. Aunque, no la habríamos creado. En serio. Bueno, pues echa un vistazo a cómo lo hemos arreglado todo por fuera. ¿Cómo lo ves? Genial, ¿verdad? Es la viva imagen de una guarida de villanos canónicos. Oh Dios, realmente era una guarida secreta. Beldora sacó la mayoría de sus ideas de mis recuerdos, especialmente del manga, así que reconocí este diseño de un vistazo. Se divierten bastante aquí mientras yo me parto el lomo en las obras. Guajajaja. Te aseguro, Rimuru, que solo estamos empezando. Creo que muy pronto volveremos a necesitar tu gran intelecto. Exacto, Rimuru. Siempre te las arreglas para sorprendernos, así que ahora nos toca a nosotros. Déjanos mostrarte en qué hemos estado trabajando tanto tiempo y danos tu feedback experto. Beldora soltó una carcajada estrepitosa ante mí, completamente sincero, resentimiento, y Ramírez al menos soltó una gota de simpatía. Ya que promocionaban su creación con tanto entusiasmo, seguir haciéndome el ofendido era estúpido. Reuní mis fuerzas y entré resueltamente en el laboratorio. Muchas gracias por quedarse hasta este momento. De verdad me alegra mucho que estén aquí viendo el video hasta el final. Si les gustó el episodio, me haría mucha ilusión leer sus comentarios, qué parte les sorprendió más, qué fue lo que más les gustó o simplemente su opinión sobre la historia. Anmac también ayuda bastante a que el video siga llegando a más personas que disfruten este tipo de contenido, y me motiva a traerles los siguientes capítulos más rápido. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en la siguiente parte.